Hola, bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso de inmediato a nuestros principales titulares. Tensiones comerciales entre China y Estados Unidos llegan al sector marítimo y amenazan a la economía comercial. En Compliance, Catherine Cardose nos habla sobre los controles como línea de defensa contra el blanqueo de capitales. En tecnología, Panamá en la mira de los cibercriminales. Y en Desde el Mercado, Alberto Bernal analiza la paz en el Medio Oriente y su efecto en los mercados de inversión. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos en nuestro segmento de finanzas personales. Tenemos con nosotros a Simón Navarro. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, la regla del 1% de bienes raíces. Evalúa en un segundo si una inversión inmobiliaria vale la pena o no vale la pena. Es una fórmula sencilla para invertir con inteligencia. ¿Qué es lo que debe hacer la regla del 1% o qué debes tener en consideración? El alquiler mensual de tu propiedad dividido entre el precio de venta no puede ser menor al 1%. Ejemplo, si tu propiedad vale $150,000 y tu alquiler vale $1,500, entonces tú estás en el rango del 1%. Ahora, tienes que tener bien claro cómo es la fórmula. Recuerda, la renta mensual o lo que tú quieres alquilar ese apartamento o casa, dividido entre el precio de venta. Tienes que dar como mínimo el 1%. Ahora, ¿qué pasaría o qué significa cada resultado? Si es mayor al 1%, es una buena elección, gran rentabilidad y margen de ganancia óptimos. Si es cerca del 1%, es un rango aceptable, pero hay que verificar los números cómo están. Y si es menos del 1%, retorno bajo, y analiza con cuidado cómo vas a invertir, si es adecuado o no. Ahora, un consejo que te puedo dar, la regla del 1% no es absoluta, pero sí es una excelente guía inicial. También esa fórmula te ayuda muchísimo a comparar propiedades rápidamente. Alquiler del área versus el precio de venta te va a decir si está por encima del 1% o igual. Y recuerda, el dinero inteligente no compra ladrillos, compra flujo de caja y valor a largo plazo. Así que con esta información te dejo esta semana y seguimos con nuestro amigo Orlando. Saludos. Gracias, Simón. Avanzamos y ahora le presentamos nuestro segmento de Marítimo y Logística. Estados Unidos y China comenzaron a cobrar tarifas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo, que transportan todo, desde juguetes navideños hasta petróleo crudo, convirtiendo a alta mar en un frente clave en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. China dijo que había comenzado a cobrar cargos especiales sobre los buques de propiedad, operación, construcción o bandera de Estados Unidos, pero aclaró que los buques construidos en China estarían exentos de los gravámenes. Las tarifas portuarias adicionales impuestas por China se cobrarían en el primer puerto de entrada en un solo viaje, o en los primeros 5 viajes dentro de un año, luego de un ciclo de facturación anual que comienza el 17 de abril. La decisión de Pekín se produce tras la entrada en vigor de un gravamen equivalente impuesto por Estados Unidos a naves chinas, dentro de la estrategia del presidente Donald Trump para reducir la dependencia del país respecto de la industria marítima y de construcción naval china. La combinación de gravámenes portuarios, sanciones empresariales y restricciones tecnológicas marca una nueva fase en la disputa marítima entre ambas potencias. Para analistas del sector, el enfrentamiento ya no se limita a aranceles o subsidios, sino que se extiende al control de las cadenas logísticas y al acceso a los puertos más estratégicos del mundo. Ahora le presentamos la cifra de la semana. 18.500 millones, el total de los daños sufridos en la infraestructura por la guerra en Gaza. Según el Banco Mundial y la ONU, se estima que la economía de Gaza se encogió más del 80% en los primeros meses del conflicto y en materia de desempleo, los territorios palestinos en conjunto llegaron a cerca del 57%. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En un mundo donde los criptoactivos y la tecnología digital avanzan a gran velocidad,
los riesgos de fraude, estafas y delitos financieros también se multiplican. Por eso MeThinkers presenta el Diplomado Compliance en Criptoactivos y Evidencia Digital, con herramientas para prevenir el fraude y delitos financieros en la era digital. Durante el diplomado se abordarán temas como fundamentos de los criptoactivos, tipologías de delitos financieros, evidencia digital, herramientas de debida diligencia, estrategias de cumplimiento en entornos digitales, casos prácticos de prevención y respuesta ante estafas y fraudes. Participa y obtén formación práctica con enfoque en riesgos reales del ecosistema digital. Fecha de inicio: 29 de octubre hora, 6 de la tarde a 8 de la noche. Para más información escriba a info@methinkers.com o llame al 3946342. Conviértete en un referente en compliance digital y adquiere las competencias necesarias para enfrentar los riesgos emergentes de los negocios del futuro. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance tenemos con nosotros a Catherine Cardose, abogada especializada en cumplimiento y presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, quien nos hablará sobre los controles como línea de defensa contra el blanqueo de capitales. Bienvenida, Catherine, a Financiero News. Gracias, Orlando. ¿Sabías que más del 90% de los casos de blanqueo de capitales en el mundo pudieron haberse evitado con controles básicos bien aplicados? En la lucha contra el lavado de dinero, los controles no son simplemente procedimientos, son el escudo invisible que protege a las instituciones financieras, a las empresas y al país entero. Hoy te demostraremos por qué los controles son parte de la primera línea de defensa en la prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué son los controles? Los controles son las barreras que impiden que los riesgos se conviertan en pérdidas o sanciones. Existen tres tipos principales. Están los controles preventivos, que van encaminados a conocer al cliente y verificar lista de sanciones. Están los controles detectivos, como el monitoreo de transacciones y las alertas de operaciones inusuales. Los controles correctivos, como los que están relacionados con los reportes a la unidad de análisis financiero o lo que serían los bloqueos de cuentas. Cada uno de ellos cumple una función vital. Un buen control no solo previene delitos, también demuestra que la entidad que los aplica tiene una cultura de cumplimiento sólida y ética. Ahora, ¿y qué pasa cuando los controles fallan o simplemente no existen? En estos casos surgen 4 riesgos principales. Primero, el riesgo legal, que están asociados a multas, sanciones, incluso procesos penales para directivos. El segundo, el riesgo reputacional, la pérdida de confianza de clientes, reguladores e incluso inversionistas. El tercero, el riesgo operacional, relacionado con fraudes internos, errores humanos o sistemas vulnerables. Y el último, el cuarto, es el riesgo de corrupción y financiamiento del terrorismo. Y este es el más grave porque compromete la estabilidad de todo el sistema financiero. A veces basta con un pequeño descuido. Por ejemplo, no actualizar el perfil de un cliente, no registrar una alerta, que a simple vista parece un error, sino que lo que abre es una posibilidad de que se cometa un delito. Ahora bien, ¿cómo fortalecer los controles? El fortalecer los controles es una tarea de todos. Primero, se hace necesario capacitar al personal. Un control es tan fuerte como la persona que lo aplica. Segundo, actualiza tus procedimientos. Las políticas deben revisarse al menos una vez al año o cuando cambie el entorno regulatorio. Tercero, aprovecha la tecnología. Automatiza cruces de listas, alertas y procesos de monitoreo. Y por último, evalúa los resultados. Las auditorías internas y externas confirman si los controles funcionan como deberían. Los controles no son un obstáculo, son una inversión en confianza, integridad y sostenibilidad. Recuerda, cumplir no es solo una obligación, es proteger la reputación de la organización y el futuro de todos nosotros. El control débil abre la puerta al delito, pero un control sólido protege la reputación de la entidad y del país. Sé parte del cambio. Construyamos juntos una cultura de cumplimiento sólida, ética y resiliente. Eso es todo. Orlando, volvemos contigo a los estudios.
Gracias, Catherine. Aprovechamos para invitarlos este 23 y 24 de octubre al Congreso Internacional de Cumplimiento organizado por Asocupa. Continuamos y ahora le presentamos nuestro resumen de actualidad. El presidente José Raúl Mulino reafirmó el compromiso de su gobierno con la disciplina fiscal, la transparencia y la atracción de inversiones. El mandatario reveló que la deuda pública supera los 57.000 millones de dólares, pero aseguró que su administración trabaja en contener su crecimiento mediante un estricto control del gasto y un fortalecimiento de los ingresos nacionales. En materia de infraestructura, el presidente informó sobre la concesión de 3 aeropuertos nacionales, incluyendo el aeropuerto de Río Hato, con el objetivo de mejorar la conectividad aérea y atraer más turismo e inversión hacia las regiones del interior. Asimismo, anunció que en septiembre el Aeropuerto Internacional de Tocumen registró 3.565 operaciones, cifra superior a la del año pasado, consolidando su posición como principal hub aéreo de América Latina. En el ámbito marítimo, Mulino confirmó la cancelación de una concesión provisional en Amador, por incumplimientos en el contrato otorgado a la empresa Perico Island Maritime Services. El presidente adelantó que Panamá formalizará su adhesión como Estado asociado del Mercosur en la próxima cumbre de presidentes en Brasilia, y reiteró que su administración seguirá trabajando para garantizar una economía sólida, transparente y abierta a la inversión extranjera. También se informó que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, viajó a Washington para sostener reuniones con representantes de la banca internacional, como parte de la estrategia de fortalecimiento financiero del país. Alemania reafirmó su apoyo a Panamá tras su salida de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea y expresó interés en avanzar hacia un acuerdo marco de cooperación técnica, científica, educativa y cultural, así como en proyectos conjuntos de inversión y tributación. El canciller panameño, Javier Martínez Sacha, estuvo de gira por Europa e invitó a Alemania a participar en el segundo Foro Económico de América Latina, que se realizará en enero de 2026 y en Expocomer 2026, reforzando así el interés de Panamá en atraer inversión y fortalecer su proyección internacional. Alemania reconoce a Panamá como un socio de valores y de economía abierta, subrayando su importancia en el comercio marítimo y en los esfuerzos globales por la paz y la estabilidad. En otra información, Panamá se convirtió en Estado asociado del Mercosur, luego que el presidente José Raúl Mulino firmara la Ley 489 que le concede ese estatus. Con esta medida, Panamá se convierte en el primer país centroamericano en recibir el estatus de Estado asociado del bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El gobierno estima que los productores e industriales panameños podrán acceder a un mercado de más de 300 millones de personas. Además, se espera atraer mayores inversiones y fortalecer el papel logístico de Panamá como puerta de entrada al Mercosur. Y para evitar perjuicios a la producción nacional, el acuerdo incorpora cláusulas para productos sensibles. Por último, la sostenibilidad del sistema de pensiones panameño se mantiene como uno de los principales desafíos económicos y sociales del país. Aunque las recientes reformas han iniciado una transición gradual hacia un sistema único de capitalización con garantía solidaria, un estudio de Mercer advierte que aún se requieren medidas adicionales para garantizar su viabilidad a largo plazo. Entre las prioridades destacan ampliar la cobertura para incrementar las contribuciones y los activos pensionales, ajustar la edad mínima de retiro conforme al aumento de la esperanza de vida y fortalecer la educación financiera de los afiliados. Estas acciones, según Mercer, serán esenciales para construir un modelo de pensiones más sólido, eficiente y sostenible, capaz de asegurar la protección social de las futuras generaciones de jubilados en Panamá. Ahora nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En un mundo donde los criptoactivos y la tecnología digital avanzan a gran velocidad, los riesgos de fraude, estafas y delitos financieros también se multiplican. Por eso MeThinkers presenta el Diplomado Compliance en Criptoactivos y Evidencia Digital, con herramientas para prevenir el fraude y delitos financieros en la era digital. Durante el diplomado se abordarán temas como fundamentos de los criptoactivos, tipologías de delitos financieros, evidencia digital, herramientas de debida diligencia, estrategias de cumplimiento en entornos digitales, casos prácticos de prevención y respuesta ante estafas y fraudes. Participa y obtén formación práctica con enfoque en riesgos reales del ecosistema digital. Fecha de inicio: 29 de octubre hora
6 de la tarde a 8 de la noche. Para más información escriba a info@methinkers.com o llame al 394-6342. Conviértete en un referente en compliance digital, y adquiere las competencias necesarias para enfrentar los riesgos emergentes de los negocios del futuro. Ahora nos vamos hasta Miami, Estados Unidos, donde se encuentra el analista Alberto Bernal, con quien hablaremos sobre los efectos en los mercados de inversión de la paz en el Medio Oriente. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Orlando, y mil saludos a la audiencia. Vamos a empezar, Alberto, ¿y cuán vinculante será el acuerdo de paz en Gaza y qué efectos tendrá en los mercados de inversión? Pues yo quiero pensar, Orlando, que esto puede durar. Me parece muy importante que el gobierno de Qatar, sobre todo, se hubiera montado tan explícitamente digamos, en la firma Peace Plan. Es una gran noticia. También me parece muy importante que Indonesia, por ejemplo, hubiera dado su espaldarazo. Indonesia siendo los países musulmanes con más población. Entonces, todas estas son noticias muy positivas porque implica que hay hay una masa crítica del mundo árabe, del mundo musulmán y de Occidente para acabar con esta tragedia que está ocurriendo en el Medio Oriente, porque a todos nos afecta muchísimo ver esas fotos que llegan del Medio Oriente, esas imágenes tan terribles con tanto sufrimiento. Entonces, Dios mediante, se acaba esta tragedia en el cortísimo plazo. Ahora, desde el punto de vista de los mercados, esto es muy relevante por el efecto que tiene sobre el precio del petróleo. Pero no porque Israel sea un productor de petróleo, eso no tiene nada que ver con eso, sino porque al llegar a un acuerdo de paz entre Hamás y Israel, se incrementa radicalmente, en mi opinión, la probabilidad de que Arabia Saudita se anime a firmar los famosos acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son los acuerdos que presentó el presidente Donald Trump durante su primera pasantía en la Casa Blanca, y lo que busca es llegar a una situación donde el mundo árabe acepta la existencia del Estado de Israel. Básicamente se normalizan las relaciones entre el mundo árabe y Israel, y ya Arabia Saudita, por ejemplo, aceptaría que el Estado de Israel sea un Estado y que pueda sobrevivir de aquí en adelante. Y esto es muy importante porque esto va en contravía de lo que busca Irán. Acordémonos que Irán, la teocracia de Irán, el objetivo de la teocracia de Irán es la destrucción completa del Estado de Israel. Entonces, si llega a haber una participación de Arabia Saudita, cambia la geopolítica del Medio Oriente, y al cambiar la geopolítica del Medio Oriente debería caer el precio del petróleo porque habría menos espacio para conflictos en esa región. En este mismo escenario, ahora los focos se ubican en Irán. ¿Será factible un plan de paz? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que bajo una situación donde en Irán siguen gobernando los ayatolas, es difícil, porque la revolución islámica que hoy pues maneja Irán tiene un componente ideológico y religioso muy fuerte en contra de la existencia del Estado de Israel. E insisto, para que todo esto salga bien, aquí tiene que haber un cambio de la visión del mundo árabe para con Israel. Insisto que se acepte por parte de los países árabes que Israel tiene el derecho a existir. Y en medio de lo ocurrido queda la tensión comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué pueden esperar los inversionistas? A ver, yo sigo pensando que todo este tema de la guerra comercial sigue siendo el mayor riesgo para los mercados, para el comportamiento de los mercados. El viernes pasado tuvimos un movimiento muy fuerte, el viernes antepasado, perdón, tuvimos un movimiento muy fuerte atado a las amenazas del presidente Trump en contra de China por lo de los minerales raros. Y lo que quiere hacer China de controlar la cantidad de minerales que llegan al resto del mundo. Entonces, todas estas cosas obviamente mantienen en estrés a los mercados. La buena noticia, Orlando, es que yo creo que no vamos a llegar a ese punto, porque yo creo que esa amenaza de que se suban a 100% los aranceles
se va a quedar en amenaza. Porque aquí no gana ni Estados Unidos, ni China, ni gana nadie. Un escenario en el cual básicamente se colapsa el comercio internacional entre China y Estados Unidos es un escenario muy malo para todo el mundo y es un escenario muy malo para los mercados. Y yo sé que el ministro de Hacienda de Estados Unidos, Scott Bessent, lo entiende. Sé que Scott Bessent le está diciendo al presidente Trump, vamos muy bien, no pongamos en riesgo esto, dejemos que los mercados se sigan comportando bien, que eso le ayuda a la gente en Estados Unidos, etcétera. Y yo creo que el presidente Trump, nuevamente, quiere ser recordado como un presidente que tuvo la economía en un nivel muy positivo y por lo tanto debería evitar choques como estos que podrían ocurrir en caso de que nuevamente entremos en una situación de guerra sin cuartel a nivel del comercio internacional. Entonces yo sigo pensando que lo más probable es que haya conversaciones de aquí a noviembre cuando se tiene que sacar adelante esta conversación, este proceso, y si hay algo de acercamiento, pues podría haber nuevamente un detente en esta guerra comercial y nos ahorraríamos unas caídas fuertes en los mercados. Gracias, Alberto. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento Desde el Mercado. Avanzamos en nuestro segmento de tecnología. Panamá está bajo la mira de los cibercriminales. La nota a continuación. América Latina registró una disminución del 7% en los ataques de ransomware en comparación con el año anterior, según el estudio Panorama de Amenazas de Kaspersky 2025. En los últimos 12 meses, entre agosto de 2024 y junio de 2025, la región llegó a registrar más de 1,1 millones de intentos, alrededor de 3.000 al día, con un promedio de 2 ataques por minuto. Brasil lidera el ranking con 549.000 registros, seguido por México 237.000, Chile 43.000, Ecuador 37.000 y Colombia 35.000, conformando el top 5 de países más afectados por esta ciberamenaza. En Centroamérica y el Caribe, los datos son significativos. Panamá reportó 22.000 intentos de ataques de ransomware, El Salvador 15.000, Costa Rica 7.800, República Dominicana 2.700, mientras que Guatemala 1.200. Uno de los motivos de la caída en los ataques de ransomware en la región fue la detención del grupo cibercriminal Phobos. Durante la operación policial se interceptaron más de 100 servidores que formaban parte de la red criminal, desmantelando su infraestructura. El grupo Phobos era responsable de una de las familias de ransomware más activas, que figuraba entre las 5 que más afectaban a usuarios en América Latina. Los daños por el cibercrimen no se limita a gobiernos. Empresas de todos los tamaños y sectores son objetivos constantes y los impactos pueden ser devastadores. Los ataques de ransomware ya han llevado a compañías centenarias a cerrar sus puertas y han hecho que empresas de salud, por ejemplo, quiebren tras filtraciones masivas de datos, comprometiendo información sensible y la confianza del público. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.